Buenas, en este tercer video de las clases prácticas de errores numéricos vamos a estar resolviendo el ejercicio número 7. En este ejercicio vamos a aplicar una metodología denominada perturbaciones experimentales que es muy útil en la modelación numérica. Vamos en particular a leer qué nos pide este ejercicio. Nos dice que se dispone un algoritmo para calcular una integral, ¿sí? La integral y que depende de las variables a y b, que es la integral entre 0 y 1 del e elevado a la menos bx dividido a más x al cuadrado. No sé, yo en particular, con qué algoritmo, ¿sí?, se resuelve esa integral. Pero lo que puedo hacer es empezar algunos ensayos metiendo diferentes valores, tanto de A y de B, que son los valores de entrada que tendría este algoritmo, y veo cuáles son los resultados que me da ese algoritmo. ¿Sí? Imagínense que nosotros tenemos un programa que sería una caja negra que solo le permite al usuario ingresar valores de entrada al algoritmo, al modelo, y como resultado me da lo que vale esa integral. ¿Cómo hace el cálculo? Yo desconozco, yo no sé qué formulación utiliza este algoritmo. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Empiezo a probar diferentes valores, tanto de A y B, y veo cuánto vale el valor de la integral. Acá, en el ejercicio, van a ver una tabla con diferentes juegos de valores de A y de B, y van a ver cuánto vale para cada uno de esos juegos de valores el valor de la integral. ¿Sí? Entonces veo que los valores de A varían entre 0,39 y 0,41, los de B varían entre 0,32 y 0,36. ¿Sí? Hay diferentes combinaciones de valores y diferentes resultados, obviamente, de la integral. Bien, ahora el problema también lo que me dice es que las cantidades z e i, que no sé estrictamente a qué están asociadas, pero bueno, se midieron dos cantidades físicas, z e i, y sé cuánto valen esas cantidades físicas. Me dice que z vale 0,400 más menos 0,003 y que i vale 0,340 más menos 0,005. Lo que me pide como resultado del ejercicio es estimar el error en el cálculo de la integral de z y de i y ver cómo se expresa el resultado final. Fíjense, yo ya sé que si z, que es el equivalente a la variable a, vale 0,400 y que i, que es el equivalente a la variable b, vale 0,34, la integral, ¿sí?, el valor de la integral que me va a dar este algoritmo va a ser 1,398464. Bien, ahora, lo que no sé bien es cuál es el error que va a tener esa expresión y cómo va a estar correctamente expresado ese resultado. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, por lo que vimos en el video anterior, lo que uno puede aplicar es la fórmula de propagación de errores. Pero acá hay un pequeño problema. Para aplicar esa fórmula de propagación de errores, nosotros teníamos que conocer cómo era el cálculo de la expresión. Es decir, tendríamos que saber cómo es el procedimiento por el cual el algoritmo calcula esta integral que me están pidiendo. En este caso no sé la formulación, y esto es lo más común en realidad. Por lo general uno no conoce el detalle de las expresiones de los algoritmos que utilizan los diferentes programas. Entonces vamos a ver cómo uno puede igualmente estimar el error en el cálculo de esa expresión, en este caso de esta integral, mediante esto que dijimos, que es denominado la técnica de perturbaciones experimentales. Entonces, bueno, obviamente la integral esta de a y b va a ser una función de z y de i, que son las dos variables que se midieron y se quiere calcular la integral. Entonces, en forma general, ¿cómo diría yo que se puede estimar la cota del error absoluto de esa integral? Bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Esto es la expresión, como les dije anteriormente, de la fórmula de propagación de errores. Delta i sería la derivada parcial de i respecto de z por la cota del error de z,
más el módulo de la derivada parcial de la integral respecto de i por la cota del error absoluto de la variable i. Entonces, esto en particular es la derivada parcial de una función que va a ser de z y de i respecto de z por la cota del error absoluto de z, más la derivada parcial de una función de z y de i respecto de i por delta i. Estos dos términos son los que no puedo yo a priori determinar porque no conozco con qué formulación se calculó esa integral. Bien, igualmente puedo hacer una aproximación de esa derivada parcial de la función respecto de z y de i. ¿Qué sería? La derivada parcial de esta función de zi respecto de z no sería más que, lo podría, digamos, poner como la derivada de la integral i respecto de la derivada de a. Y estrictamente eso lo puedo reemplazar por las variaciones que puedo tener de i y de a si mantengo constante el valor de la variable i, es decir, en este caso del valor de b. Entonces fíjense en estos dos juegos de valores que aparecen recuadrados en verde. En este caso a vale 0,39, b vale 0,34 y en este último a vale 0,41 y b vale 0,34. Entonces con estos valores yo podría ver cuánto es la variación de i respecto a la variación de a manteniendo constante a b, que sería una forma de aproximar esas derivadas parciales que no puedo calcular porque no conozco el algoritmo, el detalle del algoritmo. Entonces, de esta manera yo tengo una estimación de estas derivadas parciales, ¿sí? Entonces, fíjense en estos valores, yo lo que hago es tomar los valores de i de acá y de acá y los valores de a de acá y de acá. Calculo esto y me da que esta aproximación a la derivada parcial vale menos 2,6041. Acá el signo no importa, fíjense que después esto va a estar adentro de un módulo, ¿sí? Entonces podría también hacer al revés, 1,425032 menos 1,37 dividido 0,39 menos 0,41. Es independiente de eso porque después va a entrar acá dentro de un módulo. Y ahora nos queda aproximar de alguna manera esta derivada parcial de la función zi respecto de la variable i. Y bueno, ¿cómo hago? De manera similar a lo que hice anteriormente. ¿Sí? La derivada parcial de la función respecto de i la puedo hacer como la variación de i respecto de la variación de b manteniendo a constante. Y eso se puede lograr tomando los valores que recuadré acá en naranja. Fíjense, a se mantiene constante, pero b varía e i obviamente varía. Entonces, de esta manera puedo estimar una aproximación de esta derivada parcial. Y me da que esta derivada parcial es aproximadamente menos 0,516175. Entonces, con estas expresiones puedo calcular delta i. Y delta i me dice que vale 0,01039. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a utilizar un solo dígito para expresar la cota de los errores. Entonces, directamente asumo que delta i vale 0,01. Ahora ya tengo cuánto vale z, cuánto vale delta i. ¿Sí? Si delta i vale 0,01, por lo que vimos en el ejercicio 3, ya rápidamente puedo saber cuánto vale t. En este caso, t vale 1. Si t vale 1, ¿sí? Voy a tener que un dígito un decimal en este caso significativo y un decimal medianamente significativo. Entonces, la forma correcta de expresar la integral i va a ser, ¿sí? Ya habíamos dicho que iba a valer 1,398464, pero en este caso, como tengo un decimal significativo y un decimal medianamente significativo, el resultado correctamente expresado va a ser 1,40 más menos 0,01. El 4 es el decimal significativo y el 0 es el decimal medianamente significativo.
Espero que haya quedado claro y ahora seguimos con otros videos resolviendo otros problemas.